buenas tardes. ¿Cómo anda, gente? Muy buenas tardes. Arrancamos con otro vivo desde la página Obesidad 2020. Hoy vamos a tener el agrado de estar con una doctora que nos va a comentar. Vamos a bajar un poquito la música. Vamos a hablar sobre lo que es obesidad y Ayurveda. Acá está. Día. A ver si se va conectando. Ahí estamos. ¿Cómo va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andas, Ezequiel? ¿Cómo anda? ¿Todo bien por acá? Con un poquito de frío, pero bien. Bien, acá también empezó el frío. Sí, sí, se vino de repente. Sí. Bueno, Ezequiel, muchas gracias por la invitación en primer lugar, que es el primer día que estoy en este entrevista, conversatorio con ustedes, así que gracias por la confianza para invitarme. No, por favor. El gusto es de nosotros tener una persona con tanta experiencia como usted y con toda esta temática nueva que sinceramente yo desconozco, que es la Ayurveda, o no sé cómo se pronuncia, porque sinceramente no lo escuché nunca. Y bueno, usted nos va a saber decir de qué se trata, qué significa, todo. Bien, Estamos de cero, arrancamos de cero. perfecto, perfecto. Bueno, en principio, para que te quedes tranquilo, todo el mundo le dice Ayurveda, yo muchas veces incluso también. La realidad es que se pronuncia Ayurveda, así que es más común que me escuchen de esta forma, pero no está mal, se puede decir de las dos maneras. Bueno, en Ujú. principio te voy a ir contando generalidades y voy a tratar de ir llevándolo a este tema puntual, ¿no? Lo que nos convoca, que es cómo llevar el Ayurveda al tratamiento o al sobrepeso, sobrepeso y la obesidad. La Ayurveda es una Claro. filosofía de vida, ¿sí? Es mucho más que lo que se conoce, lo que normalmente escuchamos es la Ayurveda como medicina. Sin embargo, como medicina ayurvédica tiene que ver porque lógicamente para alcanzar el objetivo de la ayurveda, que es mucho más profundo, tenemos que en primer lugar estar sanos, ¿sí? Pero es una filosofía de vida. Ayur significa vida y Veda ciencia o conocimiento. El objetivo Ujú. de la ayurveda es alcanzar una vida larga y feliz, ¿sí? Ahora, si llevamos el ayurveda a lo que es la medicina ayurvédica, eh, lo primero que te quiero compartir es que es la primer medicina cuerpo-mente, que en este momento hay tanto que se trabaja sobre la medicina cuerpo-mente, y está escrita Claro, es una de en las primeras medicinas que existió. exactamente. Y apunta justamente a esto, ¿sí? El propósito final de la Ayurveda es conocer nuestra realidad interna, y eso significa nuestra realidad, ¿no? En profundidad. ¿Qué significa eso? Conocer la naturaleza del cuerpo y la mente. Y dice que es estrictamente necesario que nosotros trabajemos sobre la totalidad del ser para lograr resultados, ¿sí? Conservar la salud cuando tenemos o alcanzarla, restablecerla cuando la hemos perdido. Ujú. Ahora, ¿qué significa trabajar? Yo después te voy, al final, vos volveme a preguntar qué es medicina cuerpo-mente, para después de todo lo que Sí, charlamos, vamos a hacer una síntesis y yo te lo comparto nuevamente. Entonces, sí, 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 yo igual tengo anotado acá las preguntitas que te voy a hacer. bien, perfecto. Entonces, ¿qué significa trabajar en el cuerpo? Lo primero que hay que entender es que para la Ayurveda la materia, la unidad básica del cuerpo, no es la célula, ¿sí? Como lo entendemos en nuestra medicina. Ellos dicen que después de la célula, el cuerpo está formado por moléculas, eso por átomos y en última instancia por electrones que giran alrededor de su orbital, donde en realidad hay mucho más espacio, ¿sí? Que, digamos, el electrón es mínima la cantidad de materia en el espacio. Es decir, que lo que en realidad somos es energía o movimiento u ondas vibratorias en el espacio. Cuando nosotros llevamos la materia, el cuerpo como sistema, conjunto de sistemas, de órganos, de células, átomo, y termina siendo energía. Entonces Claro. dicen, si lo que somos es energía,
depende de la cualidad que tenga esa energía, ¿sí? Porque la energía es un movimiento, lógicamente dinámico. Entonces, dependiendo de la cualidad de esa energía, nos predomina lo que ellos llaman un elemento, ¿sí? Se llaman pancha, maha, bhutas. Pancha significa 5, maha grandes, bhutas elementos. Entonces mencionan que todo el mundo manifiesto está formado por estos 5 elementos, que en realidad es por estos 5 patrones de energía. Se llaman aire, espacio, fuego, agua y tierra. Todo lo que conocemos, todo el mundo manifiesto está formado. Más allá del cuerpo físico, si nosotros pudiéramos trascender el mundo de la forma, ¿sí? Detrás hay una matriz cuántica de la cual la forma precipita, emerge, colapsa y se moldea, ¿sí? Y ese campo cuántico tiene predominio de alguno de estos patrones, ¿sí? Entonces, Claro. hay que son con una energía más de agua y tierra, son más sólidas, estructuradas, más húmedas, más frías, más densas, más suaves. Otras tienen mucho aire, son livianas, irregulares, secas, erráticas, también violentas, dispersas, ¿sí? Y otras tienen mucho fuego, prácticas concretas, exigentes, perfeccionistas, controladoras, por decir cualquier ejemplo, ¿no? Ahora, esto es para una persona, esto es para un alimento, esto es para un animal, esto es para las horas del día, las estaciones del día, absolutamente todo lo que existe, si nosotros logramos trascender el mundo de la forma, hay detrás entonces una matriz cuántica de la cual emerge o precipita y que va a tener un patrón o una cualidad predominante. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve conocer la naturaleza del cuerpo? Porque esto se llama doya. Doya es la energía básica dominante. Hay 3 doyas. Un doya se llama vata, que está constituido predominantemente por los elementos espacio y aire. Un doya llamado pita, constituido por los elementos, en realidad la cualidad vibratoria del fuego y el agua. Y otro doya llamado kapha, constituido por el patrón vibratorio predominante del agua y la tierra. ¿Sí? Entonces, si nosotros conocemos nuestra naturaleza, podemos tener cuidados en nuestra alimentación, ¿sí? O en nuestras rutinas, en nuestros hábitos, para asegurar que esa energía se mantenga en equilibrio. Me predomina el agua y la tierra. Las constituciones GAFA son las que tienen mayor tendencia al sobrepeso y la obesidad, ¿sí? Aunque una persona puede tener una constitución bata y hacer un desequilibrio de GAFA. ¿Y Cuando nosotros cómo, perdón, no, perdón que te corto ahí? ¿Y cómo usted, cómo se da cuenta que la persona es de qué tipo? el ejercicio y se hace el diagnóstico del pulso a través de cuestionarios y afinar los sentidos en esta búsqueda, ¿sí? Ajá, Cualquiera puede descubrir, no es una cosa compleja. Tiene que ver con cómo, con nuestra identidad, cómo pensamos, cómo sentimos, cómo nos comportamos, cómo es nuestra biología. Por eso es una unidad cuerpo-mente. Si nosotros claro. dijéramos, piensa un CAFA, es decir, nuestra identidad cómo se constituye, cómo pensamos, sentimos y nos comportamos, ¿sí? Cuerpo, mente y emoción. Entonces, ¿cómo piensa un CAFA? Son personas de pensamiento más estructurado, muy afectivas, románticas, melancólicas en desequilibrio, pero son Ya, estructuradas, más rígidas, son de pertenecer mucho a un grupo, son muy afectivos, ¿sí? Necesitan el contacto permanente. En desequilibrio se vuelven apegados, obsesivos, ¿sí? Celosos. En desequilibrio también me se pueden volver... anoto, me anoto en esa entonces, me anoto en esa. Bien. ¿Cómo son las excepciones? Ahí no. Entonces, un CAFA son personas que tienen como tienden a conservar la calidad en el tiempo, no son personas de ideas brillantes, ¿sí? Que están todo el tiempo pensando y creando, porque no tienen espacio, que es el potencial creativo. No Ujú. tienen la fuerza como el motor de acción que tiene un pita, ¿sí?
pero tienen la perseverancia, la constancia, la conservación de la calidad en el tiempo. Pueden hacer lo mismo toda la vida, pero siempre con la misma calidad. Mientras que un bata, que es espacio, como siempre tiene una idea nueva, rápidamente se aburre, ¿sí? Y un pita necesita siempre un desafío nuevo, entonces también tiene esto y lo cambia y necesita como una cosa nueva y vivir como con cierta adrenalina. Entonces, así Claro, piensa, así siente y así se mueven. Son estructurados, tranquilos, apacibles, sedentarios, ¿sí? Eh, amorosos, son personas muy contenedoras, ¿sí? Esas son características de su constitución. Ahora, nosotros podemos tener Kapha como constitución, se llama Pakriti. Cuando nosotros nacemos, nuestro alma elige como si fuera un ropaje, dice la Ayurveda, para venir al mundo y alcanzar nuestro propósito divino. ¿Sí? ujú, Pakriti significa, Prakriti es como nuestra primera creación. Es una creación intencionada de la naturaleza para alcanzar un propósito. Por tener un mal vínculo con nosotros mismos, siendo de otra naturaleza, podemos hacer un desequilibrio de Kapha. Es decir, que no sea nuestra constitución, pero podemos hacer un desequilibrio de Kapha. ¿Mm? Ahora, saber cuál es nuestra constitución de base como Pakriti o como desequilibrio nos permite tener rutinas para cuidar al cuerpo y que no se desborde, ¿sí? Porque todos tenemos todos los patrones de energía, pero nos predomina el agua y la tierra. Entonces, como nosotros somos energía y estamos en forma permanente relacionándonos con el entorno, reproducimos el entorno. Yo siempre les digo, nuestra naturaleza es la misma, sin embargo, yo soy distinta si estoy tirada en el mar, disfrutando del sonido del agua y el viento que te acaricia la cara, y si soy exactamente la misma si estoy en otro centro, en una situación, claro. voy a estar reproduciendo el entorno, es decir, que como me exprese va a ser absolutamente diferente. Entonces, todos tenemos 5, pero cuando tenemos mucho de ese patrón, ¿sí? Si nosotros tenemos una rutina de vida que es muy estructural, comemos todo el día comidas pesadas, Estamos teniendo problemitas con la conexión, me parece. ¿sigo? ¿Me Ahí, escuchas? Ah, si ahí te comemos escucho bien. comidas pesadas, oleosas, densas, frías y la rutina es muy estructurada, como todo eso es denso y pesado, va a agravar esa constitución que naturalmente tengo mucho. ¿Sí? Entonces, conocer mi constitución me permite identificar qué rutinas puedo hacer para que eso no se desborde, para que esa cualidad CAFA que tengo esté en equilibrio y no manifieste un sobre... Es decir, CAFA, ¿qué hace cuando se desequilibra? O aumenta el peso, o hace un hígado graso, forma cálculos, la piel se vuelve grasa. Hay siempre, en cualquiera de los planos, mental, es decir, mencionamos también esto del apego, la avaricia, en todos los planos, retener, ¿sí? Acumula. Entonces nosotros tenemos que hacer una dieta y una rutina que le dé una información del opuesto para mantenerla en equilibrio. ¿Sí? ¿Cómo será una Claro, alimentación para CAFA? Si CAFA es denso, pesado, estructurado, húmedo y frío. La comida tiene que ser toda como seca, hecha en el horno o en la sartén, siempre caliente, muy especiada, con muchos vegetales crudos. Tienen que reducir el sabor dulce, salado y ácido y aumentar los sabores amargo, astringente y picante. Son sabores catabólicos. Normalmente un CAFA tiene una tendencia anabólica, ¿sí? Es decir, que cuando mira, incorporamos estos alimentos, como son anabólicos, le van a dar una información al cuerpo de que aumente la multiplicación celular, ¿sí? Si nosotros comemos más alimentos amargos, astringentes y picantes, la información que van a dar va a ser diferente, ¿sí? Va a ser catabólica. Entonces tenemos que elegir todas estas pautas que tienen que ver con la temperatura de la comida, las características, y por otro lado, qué tipo de alimento, ¿sí? No es lo mismo para un cafa o una papa que una lechuga. Una papa es claro. densa, estructurada y pesada, va a agravar esa cualidad, y una lechuga es liviana, irregular y seca. Entonces, le vamos a poder sumar un valor extra
porque nunca eso va a significar que no contemplemos lo que tiene que ver con, digamos, consejos y recomendaciones de la alimentación que sabemos, es decir, la dieta tiene que tener todos los nutrientes, debe haber hidratos, proteínas, digamos, todo lo que se sabe, lo que nos va a permitir la Ayurveda es darle un valor extra para mejorar, no solo clasificar los alimentos en función de aquello que es medible y cuantificable, macronutrientes, micronutrientes, ¿sí? Etcétera, sino en función del patrón energético que tiene el alimento. ¿Mm? Claro. Y además la dieta va a sugerir un montón de rutinas para equilibrar a CAFA. A CAFA, por ejemplo, le vienen muy bien los ayunos, ¿sí? Las actividades donde un CAFA no tendría que hacer yoga, tendría que hacer Está muy, actividades, ¿sí? está muy, Hacer, muy, muy bueno. Muy bueno. Primera vez que escucho hablar de esto de Ayurveda y está muy bueno. Porque no es que te pones a hacer dieta y haces esto, esto y esto. No, esto lleva un estudio previo, conocer la persona, conocer todo y en base a eso vos vas armando un plan o una alimentación saludable. sí, sí. Y sobre todo, Ezequiel, es trabajar la integridad de la unidad cuerpo-mente. Ahora estamos hablando todo del cuerpo, ahora vamos a pasar en un ratito a hablar de la mente. Pero hacer solo una dieta no va a producir No un basta. resultado, ¿sí? El Ayurveda dice que si nosotros no trabajamos la mente, trabajar sobre el cuerpo, nuestro cuerpo está condicionado. Y toda la experiencia de toda la vida que tiene que ver con esta información de la mente, la creencia, ahora la vemos, pero el cuerpo lo ha memorizado tanto que tiene un registro, un recuerdo, a veces mejor que la mente consciente. El cuerpo empieza a funcionar como mente subconsciente, ¿sí? El tema es que la mente Ajá. subconsciente opera el 25% de nuestra vida y la mente. Entonces nosotros desde la conciencia, programándonos una dieta, tomar agua todo el día, desde mi 5%, si no trabajo sobre mi mente condicionada, Ahí la vista estamos. la tengo, Se había ¿sí? Te interrumpido la repito eso conexión. bien. Sí, sí, Te por repito favor. eso. El que dice que si ponemos una meta solo desde nuestra mente consciente, va a hacer una dieta, voy a tomar 2 litros de agua y empezar a hacer ejercicio para bajar, desde nuestra conciencia de nuestro tiempo en la vida. Es el Claro. cuerpo donde está impresa la experiencia. El cuerpo, de alguna manera, con todos los hábitos, funciona, la mente condicionada está impresa ahí, funciona como mente subconsciente. Ahora te lo voy a explicar cuando veamos mente de nuevo. Pero entonces, desde la mente consciente, no puedo jamás contrarrestar a mi mente subconsciente que opera un 95%. Sí o sí, un proceso debe estar dirigido a trabajar tu cuerpo, qué comer, cómo combinar, cuánto comer, cómo hacer las compras, cómo conservar los alimentos. Hay muchísimas cosas que tenemos que aprender que tienen que ver con nutrir nuestro cuerpo físico. Desde lo que es netamente nutricional, ¿sí? Y desde todo este aspecto que podemos sumar como valor agregado, que es desde lo energético. Ahora, Ujú. nunca nos esperar de trabajar sobre la mente, ¿sí? Por eso es la primer medicina cuerpo-mente. ¿Hay alguna pregunta que me vas a hacer de cuerpo o te empiezo a preguntar de mente? Sí. Ah, me empiezo. No, ¿qué es en base cuerpo-mente? ¿A qué te referís? Bien, bien. Bueno, entonces, ¿qué significa que es para la Ayurveda la mente? ¿Sí? Ellos dicen que lo clasifican en mente inferior, en el intelecto o buddhi, es como el puente, y la mente o conciencia superior. Yo te lo voy a trasladar ahora a un lenguaje más familiar para nosotros, que dice exactamente lo mismo. Bueno. Perfecto todo lo de las neurociencias, como que ha avanzado ahora. Nosotros, nuestra mente inferior está compuesta por creencias. Cuando nosotros nacemos, nuestra conciencia sí, está vacía. Cada uno, de acuerdo a la experiencia de vida que tuvo,
va captando a partir de los 5 sentidos. Para ellos se llaman carmendrillas, son las puertas de entrada al cuerpo mecánico cuántico, ¿sí? Todo lo que oímos, lo que vemos, lo que olemos, degustamos, todo lo que sentimos, ¿sí? Se va formando como impresiones en nuestra mente, ¿sí? Dejan huella. El Ayurveda lo llama samskaras. Toda la experiencia es absolutamente diferente para todos, ¿sí? No es lo mismo un niño que tiene una infancia feliz, que aquel que no tiene la atención y la aprobación de sus papás, que aquel que de muy chiquito tiene o vive en la calle, otro que no, que vive en buenas condiciones, pero tiene una enfermedad lógica. Siempre, ¿sí? La experiencia de la vida es lo que va moldeando esa conciencia pura. Toda la información la captamos del campo cuántico y empieza a dejar impresiones en nuestra mente. Cuando ese estímulo se repite y se repite y se repite, empieza a funcionar la mente, ¿sí? Se empiezan a crear lo que llaman programas. Los programas son creencias, ¿sí? Entonces, lo primero, nacemos en estado de conciencia con un potencial, Claro. ¿no? Ahora, esa conciencia pura, yo voy a contar las palabras en sánscrito, de acuerdo a la Ayurveda, por si que le interese la Ayurveda y como lo pueda hacer con la información que tiene. Entonces, nosotros nacemos en ciencia pura, los 5 sentidos que se llaman van a captar la información del campo cuántico y van a formar acciones o huellas en nuestra mente que se llaman samskaras. Cuando eso se repite, se repite y se repite, se empieza a programar y construye lo que llamamos creencia. Es decir, lo primero es la creencia. La creencia, cuando la creencia está instalada, ¿no? Nosotros son como los cristales por donde miramos. La creencia Claro. de actividad se espeja o se refleja como impulso eléctrico, ¿sí? El pensamiento es el impulso eléctrico. Entonces, primero es la creencia, después está el pensamiento, que es el impulso eléctrico. Ese impulso eléctrico, en el espacio intersináptico entre las dos células nerviosas, se transforma en molécula. Esa molécula es la emoción, ¿sí? Las emociones son las moléculas que transforman a un lenguaje biológico el impulso eléctrico en químico. La emoción es como el puente, lo abstracto, ¿sí? La creencia que no Claro. vemos son huellas en la mente, y el que es el pensamiento. Es el puente, porque es una molécula química, que está traduciendo la información de la mente y la lleva al cuerpo. Entonces, toda la experiencia de nuestra vida ha recibido condicionamientos, como vivimos, ¿m? Construye esa. Si pensamos, pero como pensamos, porque el pensamiento y la emoción son un espejo. La emoción es la biológica del impulso eléctrico, ¿sí? Y es estar todo el tiempo en el. Los pensamientos y emociones están van al aire, no. Siempre desembarcan en el cuerpo. Claro. Cada molécula que nosotros producimos en función de pensamiento desembarca en el cuerpo. Entonces, va a llegar va a encajar en un receptor de membrana, va a entrar al interior de la célula, cuando esté en el interior de la célula va a ingresar al núcleo, ¿sí? Están diciendo ahí que se corta su habla. Ah, bueno, ¿no? Sí, un poquito más lento, así no. Bien. Entonces, cuando nosotros, ese impulso eléctrico, ¿sí? Entonces el espejo es la emoción. La emoción Claro. sale al sanguíneo y va a buscar receptores o sitios de acomplejamiento de membranas celulares. Así va a ingresar al interior de la célula. Claro. Señalización, información que llega, va a llegar al núcleo. Cuando llegue al núcleo, va a modular la expresión de nuestra biología.
porque de acuerdo a cómo pensamos, que es lo mismo que decir cómo sentimos, ¿sí? Se va, y cómo comemos, y si nos hidratamos, todo como vivimos, en definitiva, la expresión de nuestros genes se va a activar o se va a silenciar. Es decir, que la creencia que produce el pensamiento y eso la emoción es lo que moldea nuestra biología. ¿Sí? Todo es exactamente lo mismo. ¿Mm? Es como uno, Mira. en cascada, uno un espejo del otro. Por eso decir que la Ayurveda es una medicina cuerpo-mente es lo mismo que decir que el cuerpo es el mapa de la conciencia, o que el cuerpo es un espejo de nuestra conciencia. Eh, Bien, bueno, es importante entonces trabajar la mente. Ahora, todo esto que te expliqué, ¿para qué? Para entender que nosotros tenemos nuestra conciencia está condicionada, ¿sí? En función de esa experiencia que creó las creencias, estamos condicionados. Y también en función de esos condicionamientos que recibimos en la infancia, porque las creencias, pensá que terminan siendo de alguna manera la representación que nosotros tenemos de nosotros mismos y del mundo. Nosotros la creencia, en función de lo que aprendimos, en ese momento donde estábamos absolutamente puros, vacíos, la información que vimos fue condicionando y fue construyendo esa representación de lo que somos. ¿Sí? Si nos dijeron no vales para nada, nos prestaron atención, nos aprobaron todo el tiempo, cada uno de los condicionantes de nuestra experiencia moldeó de alguna manera las creencias, una representación a mí de mi autoestima, de mi autovalía. ¿Mm? Se le entiende, pero se le corta un poquito a usted la comunicación. Como que se le traba, pero va. O sea, yo por lo menos yo voy entendiendo. No sé la gente del otro lado. Ahí Urribarri puso epigenética. Bien, claro. La epigenética es todo lo que está por encima de la genética que moldea la expresión de nuestros genes. Nosotros no somos víctimas de nuestros genes. Nadie es víctima de nuestros genes. Un test genético para ver a qué estamos predispuestos a determinado tipo de determinadas habilidades para hacer una actividad física u otra. Todo está escrito nuestro color de piel, todo está escrito. Sin embargo, que lo o no, depende de un muy bajito porcentaje, 3 o un 5% se expresa. El resto es epigenética, como lo que está por encima, donde está cómo pensamos, cómo vivimos, cómo nos alimentamos, ¿sí? Cómo funciona nuestra microbiota, que es absolutamente importante. Nuestra microbiota son colonias de que viven en el colon. Somos más microorganismos que humanas. Por lo tanto, hay como un genoma microbiano que es más humano. Y ese genoma microbiano va a modular la Sí, expresión de nuestro genoma. Todo eso es epigenética y es determinante para silenciar o activar nuestros genes. Es decir, que nunca somos víctimas de nuestros genes, sino que somos maestros. En función del estilo de vida que nosotros tengamos, vamos a hacer que ellos se expresen. claro. Claro, Bien, según como uno se fue formando a medida del tiempo de vida de cada uno y fue adquiriendo la base de conocimientos, y bueno, para eso llegó usted, para tratar de ajustar los tornillos y ayudarnos a acomodar un poquito todo. bien. Te termino un poquito, porque con lo de epigenética nos fuimos y te quiero terminar la idea de mente. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros nosotros instalamos toda esa información en la primera etapa de la vida y después vivimos siempre desde ahí. Vivimos del recuerdo de programas memorizados en función de la Uh -huh. experiencia del pasado. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa?
nosotros tenemos como, de alguna manera, imagínate que esa química que está en el cuerpo, ¿m? Es como el resultado. Nosotros también podemos decir que esto es como cuerpo-mente, es la relación de causa-efecto. La causa siempre está en la mente, en la creencia, el puente es la emoción y el efecto, el comportamiento es el cuerpo. Entonces, la experiencia siempre está en el cuerpo. Pero cuando algo se repite, un modo de pensar y sentir, pensar y sentir, pensar y sentir, se repite todo el tiempo, tenemos muchísimos pensamientos por día y siempre son los mismos, el cuerpo empieza a generar esa química de manera automática. Es decir, por eso se dice que el cuerpo empieza a funcionar como mente subconsciente, porque el cuerpo lo hace solo. Cuando lo empieza solo, que estos todos los adultos, nuestro cuerpo se ha convertido en nuestra mente subconsciente, 95% de nuestros hábitos son de manera inconsciente. Por eso es muy difícil, ¿sí?, que desde nuestra conciencia, sin trabajar la mente, logremos cambios que sean duraderos a largo plazo. Es necesario revisar cuáles son las creencias que tenemos programadas que hacen que nos comportemos como nos comportamos. Porque Claro. es decía, todos esos condicionamientos que recibimos en la primera infancia, la idea que tenemos de nosotros, nuestra autoestima, hacen que nos comportamos de una manera o de otra, que creamos en nosotros o que no creamos, ¿sí? Entonces, Claro. que revisemos esas creencias, esos condicionamientos, podamos entender que forma parte del pasado, porque nosotros, si crear un futuro diferente, dentro de la construcción de mí mismo, si todo lo hago desde mi pasado condicionado. Si yo lo hago desde el pasado, es imposible. Entonces tengo que pensar las creencias y tengo, además de soltarlas, ¿sí?, que pensar cuáles son las que quiero instalar para mi vida. Y hacer lo mismo que ocurrió a primera infancia. A primera infancia las creencias se instalan de 4 formas. Sí. Repetición, imitación, obligación o impacto emocional. Todo lo que repetimos todo el tiempo se instala. Todo lo que nos obligaron todo el tiempo se instala. Todo lo que no nos dijeron nunca, pero lo vimos, lo instalamos por imitación. Si nos tienes que comer fruta y no pan, pero todo el día en mi casa se comía pan, ¿sí?, se instala. Y hay cosas que nos ocurren solo una vez, pero por el impacto emocional que imprime, que entonces yo tengo que revisar cuáles son mis creencias, comprender que eso forma parte de mi pasado, que mi conciencia está condicionada, pero que soy yo el dueño de mi vida y que no tengo por qué vivir con los programas que han decidido vivir mis papás, de quien aprendiste, quien tomaste tu experiencia primaria, y pensar cuáles son las que vos querés diseñar para que condicionen tu toma de decisiones diarias, ¿sí? Entonces tenés que pensarlas y una vez que las pienses, repetir y repetir y repetir y repetir y repetir. Y cuando eso lo repitas muchas veces, lo vas a identificar, se activa solo, porque el impulso eléctrico es la actividad cerebral. El impulso eléctrico va a tener el espejo de la molécula va a empezar a buscar receptores de membrana, si hay poquitos de esos, va a tener que generar más receptores, y va a empezar a moldear la biología de manera diferente. Y encima lo repito, lo repito, lo repito, lo repito mucho tiempo, el cuerpo va a instalar, Sí. el cuerpo lo va a entender, va a quedar memorizado. Claro. Lo va a hacer Se adapta. solo para funcionar como mente subconsciente. Porque, entonces, ¿qué va a pasar? Cada estímulo del mundo exterior que ocurra, ¿sí?, va a activar cuando nosotros nuestra mente consciente es 5%. Siempre tenemos la idea como que es el patrón y el que decide todo, ¿sí? Claro. El subconsciente necesita lo que dice el patrón. La realidad es que no, que decide únicamente cuando está despierto y vivimos en modo piloto, en piloto automático toda la vida. Eso nadie lo duda, ¿sí? Entonces son muy Siempre, poquitas tal las... cual.
decide en los momentos que estamos con máxima atención, cuando tenemos el foco en un lugar, cuando estamos queriendo aprender algo, ¿sí? Solo ahí son momentos cuando decide. Vivimos 95 inconsciente en piloto automático, y es el cuerpo el que recuerda. El cuerpo recuerda también la experiencia, ¿sí? Que no necesita que la mente esté consciente. Nadie cuando va a manejar tiene que estar poniendo la conciencia ahí, porque el cuerpo ya lo sabe, el cuerpo lo tiene aprendido. Claro, ¿Sí? tal cual. Un excelente ejemplo acaba de dar. Claro. Vieron que muchas veces pasa que querés recordar un número de teléfono y no te viene. Eh, o decimos, lo tengo en la punta de la lengua, ¿y qué pasa? Cuando la mente consciente ordena, ¿sí? Como se enfoca, la tarea, eso es todo lo que tiene que hacer la mente consciente, solo ordenar. La mente Claro, subconsciente va a buscar archivos, evocar del banco de memoria el recuerdo y dar la respuesta, y viene, ¿sí? O lo que te decía del teléfono, hay gente que quiere decir un número y no lo sabe, sin embargo agarra el celular y ve, y tiene registrado en los dedos cuál es el movimiento y entonces lo recuerda, claro, ¿sí? Cuando algo lo repetimos mucho, el que aprende es el cuerpo. No se necesita de la mente consciente, la mente subconsciente lo hace el piloto automático, y así es como vivimos. Eso lo sabemos todos. Nadie tiene que pensar si tengo frío, ay, me voy a la campera. Manoteas la campera. Y si hay cosas que no necesitan, hay cosas no, la mayoría, ¿sí? Vimos así. Entonces, es necesario como resetear cuáles son esos condicionamientos que son limitantes y que los queremos transformar en habilitantes para tener nuevos resultados. ¿Eso me quiera de aprender a trabajar en el cuerpo? ¿No? Tengo que aprender, ¿sí? Todo lo que dijimos, y todo lo que aporten las medicinas, cuanto más integradas son, siempre no hay que, ninguna es mejor que otra. Distintas medicinas han estudiado claro. distintas formas y han descubierto distintas cosas. Entonces tendré que buscar una dieta equilibrada, ¿sí? Que sea completa, suficiente, armónica, adecuada, pero además tendré que buscar la mayor cantidad de principios bioactivos, una actividad funcional para estimular el descenso de peso. Podría, Claro, tengo es como dice acá la Nutri que está también mirando el vivo, que tiene un montón de herramientas, que está muy, muy bueno esto. Yo, sinceramente, es la primera vez que escucho de todo esto y es interesante, porque lo tradicional de siempre, una persona que tiene obesidad como yo, va a ver una nutricionista y lo primero que hace es pesarte, bueno, listo, no comas harina, no tomes más gaseosa, basta de azúcar, toma 2 litros de agua y fruta y verdura. claro. Entonces, hice 300.000 millones de dietas y todas fracasan porque uno no se adapta a eso. El mayor predictor de fracaso es hacer una dieta, ¿sí? Eso, Ezequiel, no lo hagas más. Además, vos pensás como mente condicionada. Cuando alguien te dice dieta, ¿en qué pensás? Restricciones. ¿Sí? Dieta nos evoca del banco de memoria, es decir, dieta. Dieta es la creencia. Vamos a hacer en el ejemplo concreto. Creencia, dieta. Cuando digo eso, la actividad del cerebro, es decir, el pensamiento, el impulso eléctrico, ¿qué me va a decir? Estoy gordo, feo, me tengo que restringir, no tengo más vida social, tengo que estar a zanahoria y bife de los 2 litros de agua, Claro, va a conectar tal cual. conmigo. Esa es la actividad del cerebro. Vos le decís dieta a la creencia dieta, la actividad del cerebro va a activar esa cantidad de impulsos eléctricos. ¿Dónde van esos impulsos eléctricos? ¿Al aire? No. Se transforman en su espejo molécula y desembarcan en el cuerpo. Le llevan esa Claro, información de estrés, cortisol, adrenalina al cuerpo en forma permanente. El cuerpo puede darte lo mejor si vos lo estás sosteniendo. Si el cuerpo es el mapa de la conciencia, ¿sí? Si eres un espejo de un programa, sí o sí lo que haga tiene que ser un proceso de autoconocimiento, de cultivar el amor propio, de encontrar todos esos condicionamientos negativos que tenemos de nuestra
repensarlos, resetear, volver a crear una imagen de mí mismo y del mundo como lo quiero crear. ¿Mm? Claro, Para dejar de tal cual. vivir condicionamientos del pasado y volverme dueño de mi vida. ¿Sí? Pero dieta no. Ahora, tenés que aprender a comer si tengo sobrepeso o obesidad, sin duda, pero no porque tenga sobrepeso. ¿Sí? El sobrepeso, todos sabemos que es quizás una de las enfermedades más multifactoriales. Podríamos, digamos, hablar de distintos factores, pero por una cuestión de tiempo. El abordaje entonces también va a tener que ser multifactorial. Uno de esos tipos es comer. Pero lo que tenés que aprender a comer vos con sobrepeso es lo mismo que el que tiene que comer el que tiene normopeso. ¿Sí? Claro, Sí, comer, ¿qué alimentos son saludables? Hay que comer alimentos lo más cerca de la tierra, lo más lejos de la fábrica. Porque el alimento que ha estado en la naturaleza, ¿sí? Y, viste que el cuerpo está formado por hidratos, proteínas y grasas. se corta, Nati, se Sí. corta, vamos dándole más despacito porque vos hablás rápido y ahí es donde se tilda. Ah, no le gusta que hable rápido entonces. No, Bueno, viste que el cuerpo está formado por hidratos, proteínas y grasas. ¿Sí? Y sí, el alimento bien, está formado por hidratos, proteínas y grasas. Que el lenguaje biológico del cuerpo y el alimento es el mismo. claro, Es que si yo al cuerpo le doy alimentos naturales, tiene una maquinaria para poder digerir. Va a romper el alimento mecánicamente, enzimáticamente, hasta que llega a la unidad indivisible. Cuando esté indivisible, va a poder atravesar, ¿sí? Digamos, el intestino está formado por enterocitos y lleno de vellosidades, va a atravesar el intestino, va a ser absorbido, se va a ir al hígado donde se metaboliza, etcétera, etcétera. Pero si yo le doy algo al cuerpo que tiene un lenguaje que no conoce, y acá están todos los alimentos dietéticos, una enorme, enorme mayoría, lleno se llama de xenobióticos. Xeno es ajeno a la biología. Esto tiene una sobrecarga de colorantes, emulsionantes, saborizantes, odorizantes, etcétera, etcétera. ¿Sí? todo lo que trae lo light, Porque si nosotros el aprendizaje que tenemos que hacer es a comer sano en forma moderada, hay que reaprender qué es hambre, qué es apetito, qué es saciedad. Cuando como, ¿por qué estoy comiendo? ¿Hay alguna emoción que esté condicionando esta ingesta? Ahora, si tengo ganas de comer un chocolate, tendré que aprender a comer poco. Pero un chocolate moderadamente engorda menos que el ensuciamiento corporal que produce uno lleno de aditivos químicos, porque le llega en un lenguaje claro, que no puede metabolizar. Es como si vos, el auto, se te acaba la nafta y le pones Coca-Cola. No anda. ¿Sí? Si el sobrepeso y obesidad y ensuciamiento son sinónimos. ¿Sí? Hay una sobrecarga de material, ¿sí? Que genera ensuciamiento. El Ayurveda lo llama Agni Yama. Es lo primero que ellos se proponen. Cuando uno empieza un tratamiento, lo primero que tiene que hacer es encender lo que llaman el fuego digestivo. Esa capacidad metabólica, la capacidad de transformar, de discernir, de utilizar, ¿sí? Que ocurre en todos los planos, pero ellos no, digamos, no se discrimina, cuerpo-mente es una unidad. Entonces, si mi fuego digestivo funciona bien, mi capacidad, mi intelecto, mi discernimiento funcionan bien. Ahora, claro, cuando aumenta ama, para ellos es la cualidad de lo adherente, pegajoso, húmedo, ¿sí? Apaga ese fuego, entre comillas, es una cualidad. Entonces tiene que haber, cuando nosotros tenemos sobrepeso, es súper importante, ¿sí? Recuperar el fuego y limpiar el sistema. tal cual. Entonces, ¿mm? Hay que ver cómo funcionan los órganos de eliminación en el cuerpo, ¿sí? Bien. Bueno, decime si hay alguna pregunta o por dónde tenés ganas que siga, si el cuerpo o la mente. Eh, no, sinceramente está muy bueno, muy bueno. Vamos a hacer,
algo para la gente que está mirando. Ahí Lucas hizo una pregunta, ¿qué opina la Ayurveda de la dieta libre de FODMAPs? FODMAPs, ¿puede ser? De azúcares simples. En realidad eso no todo es para todos, ¿sí? Nosotros, eh, sobre todo, los azúcares simples los tenemos que reducir. Los que no saben, los hidratos de carbono se dividen en simples y complejos. Los simples los aportan los azúcares, las frutas y los lácteos, la leche y el yogur. ¿Y qué significa simple? Es que nosotros los hidratos, todos los nutrientes, ¿no? Pero estamos hablando de hidratos, los podemos incluir como grandes estructuras, macromoléculas, ¿sí? Serían en este caso Ujú. polisacáridos. El cuerpo hace la digestión mecánica y enzimática y logra oligosacáridos, y se sigue rompiendo y se logran disacáridos hasta que llegan a monosacáridos. Cuando las estructuras son monosacáridos y disacáridos, que pasan rápidamente, se absorben en la vellosidad intestinal, son azúcares simples. Estos azúcares simples no requieren trabajo digestivo, inmediatamente aumentan, ¿sí? La glucemia en el cuerpo, se absorben y aumentan la glucemia. Eso los tenemos que Ujú. reducir más que podemos, ¿sí? Ahora, los complejos se dividen en dos. Los que llamamos de reserva están en los cereales, en las legumbres, y los estructurales que están en las paredes estructurales de los vegetales. Esos tiene que haber mucha cantidad. Y esto es para todos. No es porque tenga normopeso, alto peso, bajo peso. Verduras, que son la fuente del alimento crudo, vivo en nuestra dieta, tiene que haber almuerzo y cena. Una de nuestra capacidad. Los tendremos que comer, ¿sí? Pero tiene que haber días. Y es importante que predominen estos. Es decir, sacar los azúcares simples como generalidad de todos. Pero no tenemos que dejar de comer, podemos comer una o dos frutas. Los lácteos, digamos, el calcio, que es el vehículo, eh, digamos, los lácteos son vehículo de calcio, ¿sí? Sin embargo, la industrialización de los lácteos ha hecho que eh, los lácteos, además de ese calcio, traigan un montón de otras cosas. Entonces, si nosotros queremos incorporar el calcio sin que haya hidratos de carbono simples y como naturales, vamos a usar otros fuentes de carbono, ¿sí? Frutas, los azúcares, quien no tiene problemas, no es un consejo que los elimine de la dieta. Claro. Lo Bien, que quedó sí bastante claro. no tiene que ver con el sobrepeso y la obesidad, también es para todos, es que en los cereales, para seguir el tema de los hidratos de carbono, en los cereales el consumo de trigo se elimine o se reduzca lo más posible, ¿sí? El trigo es un cereal, culturalmente es una pena que hay una cantidad enorme de cereales, sin embargo, también la industrialización ha hecho que haya muy pocos cultivos de cereales, que siempre consumamos 5 cereales, ¿sí? Pero en nuestra cultura, quien invade en esos cereales, donde está el maíz, el arroz, ¿sí? Es el trigo. El trigo tiene en su fracción proteica dos aminoácidos, se llaman gliadina y glutelina, que cuando se unen con el agua forman esa malla elástica que nos permite la panificación, ¿sí? Es el gluten. Ahora, uno de estos dos aminoácidos, cuando llega al intestino, afloja las uniones entre los enterocitos. Nosotros, nuestro intestino, nuestro intestino grueso, el colon, y nuestro intestino delgado igual, eh, ¿para qué lo ordeno? Porque quiero hablar de la microbiota y de la gliadina. La gliadina, Sí, cuando llega al intestino delgado, las células, hablando, ahí está. están unidas, ahí, los enterocitos están unidos en unas sopapitas, que se llaman comas. Cuando nosotros trigo, la gliadina del trigo llega a la luz intestinal y afloja los desmosomas. ¿Eso qué Ujú. hace? Un montón de sustancias que están en la luz intestinal y que tienen que estar ahí, pasen al medio interno. Pasan al medio interno y siempre en última instancia, ya sea por vía linfática o por sangre, de acuerdo si es hidrato, proteína o grasa, todo termina en el hígado.
¿sí? Pero puede generar una congestión hepática. Si nosotros pasa, cuando aumenta la permeabilidad intestinal, pasan un montón de sustancias a nuestro organismo que no deberían pasar, que lo mencionamos, ¿no? Tenemos que, en este tratamiento, ser muy cuidadosos de restablecer el orden o la limpieza, porque sobrepeso, de una manera, es sinónimo de movimiento corporal. ¿Mm? Si el hígado se congestiona, estamos en problemas, ¿sí? El hígado es como el almacén del cuerpo, ¿sí? Como imagínate que tu cuerpo es la casa, el almacén que abastece todo el tiempo de acuerdo a las demandas es el cuerpo, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, como más hidratos de carbono de lo normal, va a generar reservas, va a generar un poquito en el hígado, va a producir en el músculo, y si como mucho lo va a producir en el tejido adiposo, pero si yo dejo de comer, va a romper esos depósitos para abastecer, ¿sí? Es como, así funciona los tres macronutrientes, y también es depósito de muchísimos minerales, vitaminas y minerales. Es como el almacén de la casa, ¿sí? El cuerpo como casa, Claro, el necesario es el hígado. Si el hígado se congestiona, estamos en problemas, ¿sí? Es súper importante que sobrepeso o obesidad, el hígado, como todo el resto del cuerpo, pero ahí vamos a poner un poquito más de atención, funcione de manera perfecta, ¿sí? Todo lo que llega al hígado es el órgano encargado de hacer un proceso que se llama de biotransformación o de detoxificación. ¿Mm? Todo lo que llega al hígado llega como una sustancia liposoluble y en el hígado se tiene que biotransformar en hidrosoluble para poder ser eliminado. Tiene para eso tres etapas. La primera etapa tiene una oxidación, ¿bien? Pero no logra, se oxida, pero no logra hidrolizarse del todo. Queda como un metabolito intermedio que tiene que pasar a la siguiente etapa. Todo en el hígado, ¿no? En la siguiente etapa, esa reducción, oxidación o hidrólisis que surge, que ocurre en la etapa 1 del hígado de biotransformación, pasa a la 2. Y ahí se va a conjugar con un elemento que lo va a proteger para que este metabolito intermedio no funcione como un radical libre y genere un daño hepático. El cuerpo lo transforma en soluble y lo puede eliminar o a través de la orina o a través de la materia fecal, ¿sí? Cuando el hígado no funciona porque se congestionó o colapsa, ese proceso de detoxificación no funciona bien, ¿sí? Y es súper importante para lograr ayudar en el tratamiento del sobrepeso y la obesidad. mira. Y Claro, eso es algo que nosotros las personas con obesidad influye mucho. Por al tener el hígado graso, y bueno, constantemente uno se siente mal. Es más, al intentar cambiar un poco los hábitos y comer saludable, también como que, ¿qué está pasando? Y claro, te empezás a sentir mal y todas esas cosas. bien. Hay que hacer cambios de a poquito, Ezequiel, escuchando el cuerpo, ¿sí? Siempre la escucha más importante tiene que ser de uno mismo. Con cualquier profesional que nos encontremos en el área que necesitemos, porque para eso visitamos un profesional de la salud, siempre se encuentran dos saberes. El profesional sabe del área al que fuiste, sea de nutrición o de lo que fuera. Y el paciente es el único que sabe de uno mismo. Entonces, en esto Claro, vos tenés que ir ajustando y encontrando qué es lo que necesitas para vos en este momento, ¿sí? Como recordar y recuperar las señales biológicas. El cuerpo todo el tiempo expresa qué le sienta bien y qué mal, ¿sí? Siempre de poco, lo intento, ¿m? Para que no dibuje ese proceso. ¿M? Porque a veces en el claro, ir, como ir lento es estar en la zona de confort también. Si voy demasiado lento, me olvido de observar, ¿sí? Entonces, atento, presente, ¿sí? Construyendo y trabajando sobre el cuerpo, lo que hablamos, sin dejar de observar la mente. ¿Mm? Cuando te perfecto. decía, ¿no? Cuando te decía los intestinos, yo me mareé porque no sé cómo vamos con el tiempo, sé que es muy hora. Y te quería Nos decir una quedan, cosa. creo que 4 minutos. Ah, vamos. Cuando decía el intestino, eh,
que de apurada te dije junto, intestino delgado, intestino grueso, de intestino grueso te quería decir que para el sobrepeso y la obesidad es súper, súper importante trabajar para tener un colon que también esté limpio, ¿sí? Estábamos hablando de la limpieza, ¿sí? El intestino delgado para que la permeabilidad intestinal no pase elemento que no ha completado su proceso de desdoblamiento, llega al hígado y eso lo congestione. Ahora, hablando de la Claro, limpieza, también tenemos que pensar en el colon. El colon es la casa perfecta, ven ahí, que a cambio de, digamos, nosotros le damos buena casa y comida, necesitamos pre y probióticos, pero a cambio de una casa limpia, un colon limpio y buena comida, nos dan enormes, enormes beneficios y previenen todas las enfermedades metabólicas, ¿sí? Sobrepeso, obesidad, resistencia a la insulina, ¿sí? Súper importante. Y esto lo mismo, es determinante para la obesidad, pero la verdad es que es un consejo para todo el mundo, ¿sí? Todos queremos, sí, porque si ahí en esa casa, el colon, viven los microorganismos y a cambio de casa y comida nos dan beneficios, ¿m? Tenemos que cuidar, ¿sí? claro, Somos el doble de organismos que de células humanas. Como somos doble de organismos, somos el doble, tenemos el doble de genoma microbiano. Y lo mencionábamos hace un ratito, que todo lo que está por encima del genoma humano modula la expresión de nuestros genes. Es decir, que no solo va a prevenir enfermedades metabólicas, también va a modular y hacer que se silencien genes que no queremos que se expresen y activar otros que sí queremos que se expresen, ¿sí? Entonces, dos cosas que son importantes es que el hígado esté bien y para eso el intestino, digamos al intestino delgado cuando estamos hablando del trigo. Entonces, el trigo sí intentamos evitarlo o reducirlo lo más posible. ¿Lo tengo que eliminar? No, porque culturalmente somos especiales, vivimos en esta cultura. Podemos, cuando como pizza, por ejemplo, no es un permitido, ¿sí? Me dejo de anclar en ese programa memorizado de que comer pizza está mal y no está permitida, y esto, lo permitido y lo prohibido, acordate que es un programa. Si yo pienso en algo, no hay alimento ni bueno ni malo. Ahora se convierte en malo cuando yo imprimo esa información. Si yo creo que el chocolate claro. es malo, el chocolate es excelente, consumido moderadamente, ¿sí? Pero si yo lo imprimo la información como malo, voy a hacer creencia, chocolate malo, actividad cerebral que va a decir, no, estoy rompiendo la dieta, al final hice todo bien, pero me comí el chocolate, no tengo voluntad, no sé. Todo ese impulso eléctrico genera una química que va a modular la expresión de nuestra biología. Pero si eso se repite y se repite, porque hoy decís es malo el chocolate y corroe tu autoestima, pero mañana te comiste una galletita que no querías, corroe tu autoestima. Entonces, todos los días con un alimento diferente, un estímulo externo diferente, estás creando huellas en tu conciencia que todas corroen tu autoestima. El cuerpo queda preso, acordate que queda condicionado y empieza a producir esa química, aun cuando el estímulo externo no esté. Entonces, alimentos prohibidos y no existen más. No Todo existen, se no existen. hay que aprender a comer, porque aprender a comer es un compromiso con la vida, ¿sí? Tal Entonces, cual. Sí, aprender, sí, sí. Está muy bueno porque es algo diferente a lo que uno está acostumbrado. Yo ya con 32 años, que te soy sincero, he perdido la cuenta de entre cuántos kilos he bajado, subido, bajado, subido, bajado, subido. Eh, Muchos. Yo llegué a pesar 300 kilos, bajé a 150, sin cirugía. Y bueno, después volví a aumentar, ahora regané peso, ahora otra vez arranqué un plan otra vez para el descenso. Pero te soy sincero, las restricciones a mí no me sirvieron nunca, nunca. Y sí, es verdad que está todo acá, que tenés que empezar por acá y después por todo lo otro. el cuerpo es el efecto. Vos, aunque no hagas nada, el cuerpo lo va a expresar. No te preocupes por el tiempo, ¿sí? Es para vos y para el que tiene sobrepeso o obesidad. El cuerpo siempre es el efecto, ¿sí?
lo va a expresar en algún momento. ¿Mm? Ahora, no sos ni exitoso cuando bajás a 150 y ni te frustres cuando llegas a los 300, ¿sí? El tratamiento, hacelo como un proceso de autoconocimiento, para conocer, como empezamos al principio de la charla, tu realidad interna, ¿sí? Claro, Que hay que dejar de hacer el tratamiento centrado en un estímulo externo. Yo no puedo hacer la dieta centrado en que voy a ir al nutricionista para que me pese, en el peso, en la balanza, en la dieta, en que me cambie la dieta. El estímulo tiene que estar, dejar de estar afuera para estar adentro. Tenés que dejar de buscar resultados para vivir un proceso. Y que el proceso tenga como consecuencia un cambio en el cuerpo. Porque en realidad, primero el cambio lo va a tener en tu creencia, en tu proceso, en el cambio de tu mente inferior, como empezamos. La creencia en vos mismo, en los condicionamientos que moldearon tu percepción de vos mismo y del mundo. Eso va a hacer que cambie todo tu estima, tu confianza, tu seguridad, ¿sí? Y que puedas rediseñar como quién querés ser. Es ahí donde tenés que claro, trabajar. Dejar de estar tal afuera, cual. ¿sí? Y habitar el interior. ¿Mm? La verdad que está muy, muy bueno, muy bueno. Una charla muy nutritiva mentalmente y está muy bueno. Primera vez que escucho de lo que es Ayurveda y la verdad que me gustó. También están los otros chicos de parte del grupo Obesidad que también están re interesados, como Brenda, Lucas, el Nutri, Mariana, que la verdad no. Estamos muy contentos de que, bueno, de que seas parte de Obesidad 2020. Ya te dimos la bienvenida en el equipo, en nuestro grupo, pero acá que la gente también se entere que ya sos parte de nuestro equipo. Y bueno, es la primera de muchas charlas. Así que te tenemos acá ahora con nosotros y te vamos a aprovechar a full. A full. Bueno, Así buenísimo. que, Muchas gracias por invitarme. no, no. Gracias a vos nuevamente. Y bueno, esperamos la segunda parte. Dale, dale, cuando quieran. Nati, te mando un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Muchas Un beso gracias. y para todos. Chau, chau. Gracias a la gente que estuvo del otro lado y bueno, la semana que viene vamos a ver si hacemos un vivo con el doctor Lucas Papalardo, el cirujano de cirugías bariátricas. Así que la gente que esté interesada en ese temita ya lo vamos organizando. Y la otra semana vamos a ver si enganchamos a la cirujana plástica para hablar de cirugías reparadoras. Así que bueno, tenemos unas semanas lindas que se vienen. Listo, dale. Bueno, un Saludos a besito. todos. Chao, chao.